igual, siempre doy la siguiente indicación. Yo a veces soy un poco complicado para explicar o enredado, así que ahí si se pierden un poco de lo que estoy diciendo, me paran para que explique. ¿Ya? Bueno, me imagino que están viendo la pantalla compartida, donde tengo unas carpetas aquí. ¿Sí se ve? Ya. Ya, si todos pudieron ya descargar el práctico 4, se trata de análisis de frecuencia. Creo que ya la materia, la primera parte ya la vieron con el profe Andrés, lo teórico. Este práctico 4 se enfoca a poder hacer análisis de frecuencias para un set de datos que en este caso son de precipitaciones. ¿Ya? Para una estación, eh, no estoy seguro del nombre de estación. Ah, estación beta. Le voy cambiando los números y los datos todos los años. Son mezclas de distintas estaciones. Entonces, por eso le coloco nombres así de mentira. Entonces, esta estación beta, ustedes van a tener que hacer un análisis de frecuencia para algún mes que escojan según su grupo. O sea, un grupo puede escoger el mes de enero, otro grupo el mes de marzo. O sea, cada grupo escoge un mes en particular y van a trabajar en este ejercicio. ¿Ya? El ejercicio uno, que es el análisis de frecuencia para el mes cual sea que hayan escogido, es muy parecido o casi idéntico a lo que es la pregunta de prueba que va a salir en el control 2. Y digo que va a salir porque va a salir, siempre sale. Así que por eso se hace de esta forma para que más o menos sepan cómo se enfrenta la prueba, el ejercicio. No sé qué, a ver, ¿cómo vamos a explicar? Bueno, un análisis de frecuencia básicamente es encontrar alguna función que explique el comportamiento o las probabilidades de ocurrencia de algún evento a través del tiempo en base a un set de datos conocidos. ¿Ya? En este caso, vamos a trabajar con los siguientes datos. O sea, ustedes van a trabajar con los datos de esta estación, que le llamo beta, y van a tener que escoger, aquí yo lo dejé en este formato, van a tener que escoger todos los eneros, todos los febreros, todos los marzos, según el mes que escojan. Pero como ejemplo, yo voy a trabajar otros datos en el práctico para no trabajar con sus mismos datos. Entonces, este ejemplo, que básicamente que explico todos los años, eh, es la forma en que van a tener que utilizar ustedes sus propios datos. ¿Ya? Aquí el único problema es que no se los dejé en formato tabla, se los dejé en formato fila. Pero mm, voy a tratar de agregárselos para enviárselos por correo para que no estén ordenando, a menos que usen tabla dinámica. Porque estos datos tienen que ordenarlos a nivel de mes. Vamos a hacer. Filtro, podrías, ¿Perdón? utilizando filtro. Sí, se puede utilizar filtros y tener cada uno de los meses o ocupar una tabla dinámica y los organiza. Ustedes pueden ocupar su método para poder juntar su mes. Y yo ocupo para ver cómo queda.
Ahí. En tabla dinámica lo pueden hacer así o como decía su compañera a través de un filtro y ocupar el mes que van a utilizar para cada año. En este caso, ahí están los eneros, ahí están los febreros, los marzos, los abriles. ¿Ya? Entonces ustedes, bueno, primero que nada tienen que decir en el informe cuál mes es el que van a utilizar. No sé si ocupan junio, indican que se va a ocupar junio. Yo voy a hacer el ejemplo con estos otros datos, pero que es básicamente lo mismo que tendrían que hacer ustedes con sus valores mensuales. ¿Ya? Eh, lo que tienen que hacer con sus datos, cuando ya hayan escogido un mes en particular, suponiendo que tengo un set de datos, no me acuerdo si son caudales o precipitaciones, en este caso da lo mismo, lo primero que se hace es ordenarlos de mayor a menor. Ya pescan sus datos de junio, por ejemplo, los pegan, después los ordenan de mayor a menor. A estos datos les dan un número de orden, que eso es básicamente decir que el dato mayor es el 1, el segundo es el 2, 3, y así tenemos 11 datos. Luego sacan la probabilidad de excedencia. ¿Ya? Que la probabilidad de excedencia está dado por el número de orden del dato partido por el total de datos más 1. O sea, en este caso, este valor de aquí, 1, es dividido por 11 más 1, o sea, por 12, y aquí lo multiplico por 100 para que quede en porcentaje. Entonces aquí tienen sus datos de probabilidad de excedencia en porcentaje. De acuerdo con lo que vieron con el profe, ¿se acuerdan qué es una probabilidad de excedencia? La probabilidad que ocurra que el caudal sobrepase Ese valor. ese milímetro. Claro, esta probabilidad de excedencia es básicamente estadísticamente en función de los datos que tenemos, qué probabilidad existe de que sea excedido según este set de datos. En este caso, este 43 tiene un 75% de probabilidades de ser excedido. Este valor alto de 179, pongamos que milímetros de lluvia, como es el valor más alto, su probabilidad de ser excedido es más bajo, 8.3. Entonces, cuando un valor es más alto dentro de un set de datos, la probabilidad de ser excedido es más baja. ¿Ya? Ahora, también se puede sacar la probabilidad de no excedencia, que es básicamente restarle 1 a este valor y dejarlo, bueno, también en porcentaje. Y se dan cuenta que simplemente es la diferencia para llegar a 100, la probabilidad de no ser excedido. Y aquí la de no excedencia es como al revés de lo dicho anteriormente. O sea, obviamente, el valor más alto tiene mayor probabilidad de no ser excedido. Entonces ese es el juego que hay que tener con el tema de la probabilidad de excedencia y de no excedencia. Y siempre saber qué es la diferencia para llegar a 100. Y trabajarlo todo en porcentaje para el tema del ejercicio. ¿Se entiende un poco, se entiende el concepto de probabilidad de excedencia y no excedencia? Y está dado para un set de datos conocidos. ¿Ya? Recuerden que estamos trabajando en función de este ejercicio del 1. Que dice, en las hojas de probabilidades, usted deberá graficar precipitaciones medidas y sus probabilidades calculadas con Weibull. En verdad, estas probabilidades las estamos definiendo en función de Weibull. Lo otro que necesitamos para este ejercicio, aparte del número de datos, es la media de estos datos y la división estándar de estos datos.
¿Me entienden hasta aquí cómo se van sacando estas probabilidades? ¿Alguna duda? De ahí vamos a ir, a medida que se construye el ejercicio, ahí van a ir viendo para qué sirve, cómo se va sacando el resultado. Porque Sí, se volviendo, entiende, profe. para volver acá al tema, para explicar un poquito más completo esta pregunta, porque el ejercicio de prueba es del siguiente tipo, o sea, les van a dar las hojas de probabilidades, que el profe tiene que haberse las mostrado en clases, que ahí están las probabilidades de Gumbel, log normal, normal. Ahí en esas hojas hay que graficar sus datos reales, los que les entregan, que serían en este caso las lluvias, o en el caso de ustedes sus datos de precipitación de un mes X. Y después, bueno, hay que hacer unos gráficos, por eso voy desarrollando esto por partes. Entonces, la primera fase del ejercicio es graficar estos datos versus sus probabilidades empíricas en el papel correspondiente. Y ustedes, con el profe, yo sé que, o sea, me imagino que les mostró estos papeles, que no, bueno, no están de muy buena calidad, pero este es el papel para la probabilidad de Gumbel, ese es el papel para la probabilidad log normal, y este es el papel para la probabilidad de distribución normal. Normal, log normal y Gumbel. Entonces, básicamente, para resumir un poco el ejercicio, es que ustedes tienen que encontrar cuál función de distribución es capaz de representar mejor estos datos. Es eso para resumir un poco la idea del ejercicio. Si la distribución normal, o la log normal, o la Gumbel, ¿cuál es la que mejor explica o es capaz de interpretar estos datos para proyectar resultados? Porque cuando yo les digo aquí una probabilidad de excedencia tanto, es en función a un total de 11 datos. Pero ¿qué pasa si queremos proyectar estos datos más allá del 179? Entonces ahí tenemos que ajustar a alguna función, así como uno ajusta una ecuación lineal, para poder proyectar estos datos en el tiempo, según cómo se comporta. Entonces la primera parte del ejercicio es que tenemos que graficar estos puntos en un papel de distribución de los que acabamos de ver. Y para eso, ya se me perdió la carpeta, acá está. Yo igual les estoy entregando unos PowerPoint donde ustedes igual pueden graficar sus puntos y vamos a partir por el ejemplo de la normal. Por ejemplo, este es nuestro papel normal, donde acá abajo están las probabilidades en porcentaje, acá igual están, pero acá arriba están como no excedencia y acá abajo están como, perdón, acá arriba como excedencia y acá abajo como no excedencia. Entonces, para graficar, lo primero que tienen que darse es ustedes una escala en función de su rango de datos. En este caso, el dato más alto es 179, el dato más bajo es 19. Entonces nos damos una escala donde puedan entrar ese rango de valores. ¿Ya? Aquí me fui de 10 en 10. Acá la escala es libre, ustedes pueden partir del valor que les convenga acá abajo, pero como el valor más bajo que tenemos es... Ah, bueno, es 19. Entra. Podrían haber partido de 20 incluso aquí. Ah, no, 19. No, no podían partir de 20. Tienen que partir de 10. Colocan acá su título en los ejes, en este caso caudal. Ustedes van a hacer precipitación, probabilidad en el eje de las X y caudal en el eje de las Y. Y luego comienzan a graficar. Bueno, yo antes ordenaba de otra forma, pero parto por el dato más bajo, pero da lo mismo. O sea, es graficar los datos nomás. En este caso, 19
con la probabilidad de no excedencia, eso es lo que grafican, de no excedencia de 8.3. Entonces ahí está 19 con 8.3. Esta tabla es la misma de acá, era para no cambiar tantas veces. Entonces 22 se grafica con la probabilidad de no excedencia de 16.7. Ahí van ubicando sus puntos. 16.7 más o menos. Dibujo con un punto grande, ¿no? Porque el papel también no está muy de buena calidad. Y bueno, si grafican todos los puntos, les queda esto. Cada uno de estos puntos es el 179 con su probabilidad de no excedencia de 91. Bueno, es casi 92, por eso está grabado. Casi aquí casi en la línea del 92. Entonces les digo que pueden hacer puntos grandes para sus datos, ¿no? Y así se asegura. Entonces, esa es la primera parte del ejercicio, para ir avanzando. Va, me equivoqué de esta idea. Que la primera parte, en la hoja de probabilidades, usted deberá verificar las precipitaciones medidas y sus probabilidades calculadas con Weibull. ¿Ya? En este caso, aquí están los datos con la normal. Sé que este práctico es un poco latero, pero bueno. Este caso de acá es con el papel logarítmico. En este lado su escala es logarítmica y tiene 2 ciclos. Mismo esquema, aquí tienen que darse la escala para los datos, pero en este papel tienen que tener mucho cuidado con la escala. Este es el único que está reglamentado en que acá abajo o parten con 10, o parten con 1, o parten con 0,1, o parten con 1000. No pueden partir con 9, no pueden partir con 25, no pueden partir con 40 y algo, no pueden partir con 40, solamente o con 0.1, 001, 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000, siempre así. Entonces, si ustedes parten con 10 aquí sería 20, 30, 40, 50, hasta 100. El siguiente ciclo salta inmediatamente de 100 en 100, en función del último valor que se llega aquí. Y se llega hasta 1000. Entonces, mucho ojo con este papel, que siempre se equivocan a veces en las pruebas por este tema de la escala en el papel logarítmico, el log normal. De ahí, nuevamente, obligatorio, siempre colóquenle los títulos a los ejes para saber en cualquier trabajo de qué están hablando. Igual, empiezan a verificar los puntos, ¿se acuerdan del 19 con el 8.3? Son los mismos valores, tienen que buscar 8.3 acá abajo, 5, 16, 5, 6, 7, 8, más o menos. Acá 19, primer punto. El segundo punto, 22 con el 16, 16.7 acá abajo, que es la probabilidad de no excedencia, versus el 22. Y así grafican todos los puntos y está también ya graficado los puntos en el papel log normal. Nos vamos al siguiente papel, que es Gumbel. Profesor, Sí, buenos días. buen Le día. habla Tami. Hola. Eso que acaba de hacer de agregar los puntos, ¿se hace como a mano? ¿No hay como un programa para que Hay se vayan programas, agregando? pero en este caso es método gráfico y en la prueba lo van a tener que hacer a mano. Con Ah, estos ya. papeles dibujando ahí con una reglita, lápiz, la idea es hacerlo a la antigua. Después les voy a Ya. mostrar en la parte 2 la metodología que sale en 2 minutos. Bueno, 5 mientras me demoro en explicar. Pero la idea, el ejercicio va a ser con este procedimiento. ¿Sí? Básicamente, no sé, hacerlo sufrir un poco. No, básicamente para que ustedes sepan
que lo que estamos haciendo manualmente, sí, hay software que lo hacen automáticamente, pero hacen exactamente esto, obviamente con rutina. Pero la idea es que ustedes conozcan cómo funciona el programa internamente. Profesor, Obviamente el programa no trabaja con un papel, sino que trabaja con la función o la ecuación que representa este papel. Alarma. Ya. profesor, ¿es ¿Sí? necesario hacerlo a mano o se puede hacer, por ejemplo, con PowerPoint y uno tira una línea y ahí marca dónde? Exactamente, por eso lo puedes hacer así como estoy haciendo yo en el Power. Por eso básicamente les dejo la hoja y el Power para que ustedes agreguen sus propios puntos. Sí, ¿no? Ya, Obviamente lo pueden hacer con el Power y de ahí guardar la imagen, en el caso de la prueba, y pegarla ahí en JPG o anexarla en el tema de la prueba, igual en el informe del práctico, ¿ya? perfecto. Porque Muchas a gracias. alguna gente le acomoda más trabajar con lápiz y papel y otra gente va a preferir hacerlo en el Power o cualquier otro software para poder editar gráficamente que les acomode. Ya, retomando, esta es la Gumbel. Esta hoja tampoco tiene problemas en el tema de las escalas. Uno igual parte aquí dándose una escala propia, sabiendo siempre, sabiendo siempre que nuestro rango de datos van de 19 a 179. ¿Ya? Y, por ejemplo, los que trabajen, por ejemplo, con un mes aquí de alta lluvia como junio, su valor máximo que tienen que hacer encajar es de 800 y tanto, y su valor mínimo es de 170 y algo, ¿ya? Entonces ahí tienen que ustedes jugar con la escala según el mes que escojan, Profe, ¿sí? ahí dice 07 del 7 del 1905. A ver, ¿dónde? ¿Está malo ese dato o está bien? Ah, puede ser que haya un dato con fecha, a ver, puede haber un dato con fecha rancia acá abajo, en alguna parte. Y al final. Ah, sí, eso debe ser. La verdad no sé qué será eso. Lo eliminamos y se considera desde el 2014 hasta el Sí, primer no, dato. Porque hagámoslo son así, 100 que años de lejanía, es súper extraño. no, ese es un error. Yo ahí me equivoqué en meter la fecha año y eso debe ser 2000. Para todos los haberes estoy seguro que eso es 2015. Y algo, claro, un problema de, espérense, es simplemente el formato, número. Y eso todo es Control C. Ese año es 2015. Algo pasó nomás en el formato cuando importé los valores. Así que considérenlo como 2015 y estos números. Pero está todo raro, está todo mal. Voy a volver para atrás. No sé qué. Ya. Ahí me equivoqué. Sí, en sus datos originales esto es 2015. Nomás que está con ese Ya, profe, hay formato. que ponerle formato número y se cambia solo. Sí, Ahí está. sí. Entonces, sí, es 2015. En algún momento cuando importé el dato, ahí había una cancha con celda fecha. Y me quedó así. Ya, ¿les quedó a todos claro esos datos que aparecían como 1905, en verdad el año 2015? Y estos son los meses de 1 a diciembre, pues, enero, diciembre. Nada más. Ahí al importar debo haber hecho alguna chambonada. Y esta simplemente, para quedar tranquilo, termodinámica, me actualizo, y ahí queda. Ya, solucionado. Gracias por la acotación. Y yo estaba en la Bloomberg, ¿no es cierto? Vuelvo acá. Este gráfico que hay que ir para adelante y para atrás. Acá está. Ya, en el tema de la Bloomberg, como les decía, tienen que hacer ajustar sus valores, pero si se dan cuenta, yo aquí hice un valor más alto del que tengo. Y suele pasar, y yo digo suele pasar, que como la función de Gumbel, si es que se los alcanzó a explicar el profe, está principalmente diseñada para casos de valores extremos. Entonces, cuando
la siguiente fase que tenemos que proyectar datos más allá de los que tenemos, yo recomiendo que en la escala de Gumbel, para que no se queden cortos, siempre coloquen como un tercio más del valor que ustedes tienen. O sea, si su valor llega a un máximo de 100, hagan la escala un tercio más grande, ¿no? Yo aquí a la segura, yo tenía un valor casi 200, por 179, me tiré a 500 a la segura. Entonces, en la Gumbel, a pesar de que pueda quedar un poco más apretados los datos, traten de hacer una escala más grande, porque si después se quedan cortos, no sé, por ejemplo, en el valor, ¿cómo se llaman? Los que tienen, los que yo decía, por ejemplo, junio, y hacen su escala justo aquí, el valor máximo era, dije, 900, 800, ese mismo 824, y ustedes lo hacen justo para 900, y después cuando hagamos el tema de estimar datos más allá de lo que tenemos y les diga que la lluvia es 1500, van a tener que volver a hacer la escala del papel y hacerlo de nuevo porque les va a faltar cancha. Entonces, como les digo, lo único que tienen que tener en Gumbel es tirar el tejo un poco más pasado. ¿Ya? Recomendación. Por eso yo tiré aquí hasta 500. Y de aquí para abajo es lo mismo. Una vez que ya tienen su escala dada, agregan el caudal, los títulos, caudal, probabilidad. Los datos se grafican, 19, 8.3, 22 milímetros, no, este es caudal, 22 litros por segundo versus 16.7% de probabilidad de excedencia, y se repite la historia. Y aquí quedan los datos. Un poco más apretado, pero es por si a la hora de proyectar nos tira un valor más alto. Si se fijan acá, y bueno, y todos los papeles acá arriba tienen algo distinto. En este caso aquí hay años, que son años de periodo de retorno. Por ejemplo, si yo proyecto a 200 años de periodo de retorno, puede ser que el valor me quede por acá arriba. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte. Entonces, dentro del ejercicio, la primera parte del ejercicio es esa. Es el graficar los datos medidos y sus probabilidades calculadas en Weibull, que en este caso probabilidad de Weibull de no excedencia. Indicar claramente los títulos en los ejes. Y de aquí viene la otra parte, dibujar la curva recta de ajuste resultante de la utilización de la función de Gumbel, log normal y normal. Ahora, ¿qué significa eso? Que no cometan el error de que ustedes quieran hacer una recta que más o menos distribuya estos puntos y me tiren algo así. Eso está malo. Es la primera tentación que hay, ¿eh? Tirar una línea. Tirar una línea que más o menos divida los puntos hacia ambos lados. Esa no es la recta que hay que dibujar de mejor ajuste. Lo que ustedes tienen que hacer es, en función de sus datos, y en este caso, la función de distribución normal, estimar un punto alto, estimar un punto bajo, y trazar una recta en base a esa función. Y si, por ejemplo, la función de esta es la normal, les arroja que un punto está por aquí y el otro punto está por acá, esa sería la recta que representa la función normal para sus puntos. O sea, para los valores, para estos valores. Entonces, básicamente, aquí yo estaría viendo que si la función normal me entrega esto, puede ser que el papel normal no represente bien estos puntos. Porque estos son los reales y esta recta representaría lo estimado.
Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora trabajar con la función normal y estimar puntos en base a la función normal. Y eso lo hacemos ya trabajando acá en la Excel. Y para eso, para esta parte, lo que se les pide es que estimen los siguientes puntos. Un punto para un periodo de retorno de 200 años, un punto para un periodo de retorno de 20 años y un punto para un periodo de retorno de 2 años. El periodo de retorno está generalmente simbolizado por la T mayúscula y es 1 partido por la probabilidad que se esté viendo. ¿Ya? El hecho de que uno diga periodo de retorno 200 años, lo que quiere decir eh, metafóricamente o poéticamente es, en teoría, en 200 años, ¿cuál es el valor que yo espero de ocurrencia de precipitaciones? Ah, en este caso son caudales, en el caso de ustedes precipitaciones. Y lo que yo asumo que un periodo de retorno de 200 años es un valor de precipitación alto que yo estaría esperando. Un periodo de retorno de 2 años generalmente está asociado al valor medio y por lo tanto es un valor de ocurrencia probable más alta que se dé. ¿Se entiende eso de los 200 años? 150? Simplemente se les dio un valor para poder darle un peso al dato. Entonces, cuando hablo yo de periodo de retorno de 200 años, 500 años, siempre estoy hablando de una lluvia de diseño o un caudal de diseño alto. Cuando digo caudal de diseño es, por ejemplo, una presa, se trabaja con periodos de retorno alto, obviamente para evitar que la presa sea sobrepasada en algún momento. O un diseño de alcantarillado. Los alcantarillados de camino rural generalmente se diseñan para periodos de retorno de 10, 20 años. Carreteras puede ser 50 o hasta 100 años. O sea, se trata de diseñar para lluvias o caudales o eventos máximos. Entonces, para este ejercicio se le está pidiendo 200 años, 20 años, si ya no me equivoco, y 2 años. Entonces, ¿cómo procedemos? Lo que necesitamos entonces es calcular un punto para la función normal para poderlo graficar en este papel en función de la normal, porque como este papel es normal, todos los puntos que calculemos para cualquier periodo de retorno van a ir sobre una recta. Entonces, se nos pide trabajar con 200 años, y está ya más o menos hecho para que puedan trabajar, 20 años y 2 años. Esos son los T periodos de retorno. ¿Cuál es la probabilidad de excedencia para un periodo de retorno de 200 años? Es 1 partido por la cantidad de años. Ahí está la fórmula. Eso me entrega una probabilidad de excedencia de 0.05. Y la no excedencia sería 1 menos ese valor. Una alta probabilidad de no ser excedido. De 0. O sea, si lo llevan a porcentaje, eso es 99.5% de probabilidad
de no ser superado y una probabilidad muy baja de excedencia de ser superado. ¿Se entiende? Que para un periodo de retorno muy alto, la probabilidad de ser excedida va a ser muy baja, porque es obvio, porque va a ser una lluvia o un caudal que se va a dar teóricamente cada 200 años. Esto es como los terremotos, ¿ah? Uno puede decir que en Valdivia el cataclismo del 60 de 9.5 se da más o menos cada 300 años, pero eso no implica que se pueda dar en 3 años consecutivos, por decir algo. Estos son probabilidades y las probabilidades son eso, azar. Pero por tendencia eso es lo que se espera, que un evento con un periodo de retorno, en este caso 200 años, tenga una baja probabilidad de ser excedido, perdón, una alta probabilidad de no ser excedido y una baja probabilidad de ser excedido. ¿Se entiende esa parte? Para que puedan Sí, se manejar, entiende, profe. para que puedan manejar bien el concepto y no repetirme mucho. En el caso de 20 años, misma historia, es 1 partido por 20, o sea, 1 partido por t, es la probabilidad de excedencia, y la no excedencia es 1 menos esto, o sea, no, 0,95, que si lo llevan a porcentaje es 95%. Pero aquí tenemos que trabajar a nivel de tanto por uno, no en porcentaje, en esta parte. Ahora, para saber cuál es el valor de esto en caudal, según nuestros datos, tenemos que trabajar con la variable reducida de z, que tienen que haberlo visto con el profe en clase, que básicamente esto permite, en función de la normal y una tabla de z, que es una tabla estadística para la función normal, poder determinar el valor del caudal, en este caso por un periodo de 200 años, conociendo el valor medio de nuestros datos, que sería 68, perdón, 69.18, la desviación estándar acá abajo de nuestros datos, que sería 44.11. Entonces nos falta z. Y z, no sé si el profe le mostró esta tabla. Sí. ¿Ya? Z se saca de esta tabla. Acá adentro están las probabilidades de la normal a una cola, a la mitad de la tabla. Simplemente para no tener una tabla gigante y lo hace un poco más fácil. Entonces están los valores de Z a la mitad de la tabla. Entonces aquí la norma es, para que se acuerden, como tenemos una tabla de Z para poder estimar Z, a la mitad, a una cola se le dice, lo que nosotros tenemos que hacer a este valor de probabilidad de no excedencia, tenemos que restarle 0,5. Y acuérdense, en la prueba tienen que restarle 0,5. Y eso les va a dar 0,495. Y ese 0,495 ustedes tienen que buscarlo aquí adentro. Lo más cercano a 0,495. Lo más cercano a 0,495. En este caso, 0,4949, 0,4951. Esos son los valores más cercanos porque justo están equidistantes del valor que buscamos. Ustedes simplemente pueden ocupar el valor primero nomás, que sería, ¿y cómo se determina? Sería, el z sería 2.5, el primer decimal, 7. Entonces sería 2.57. Ese sería el valor de z para un periodo de retorno de 200 años. ¿Se fijaron? 200 años, probabilidad de excedencia, será 1 partido por 200. 1 menos esto me entrega no excedencia. Le resto 0,5 a este valor y con este entro a la tabla 0,495 y lo busco, el valor más cercano. Si yo me quedo con ese primer valor,
que es el más cercano a 0,495, puedo decir que el valor de z es 2,57. ¿Se entendió? Esa parte es clave. La mecánica. Sí, se entiende, profe. Ahora, si uno fuese exquisito, podrías ocupar, sí, les hablo en primera persona, pero ustedes son un montón, podrían ocupar el valor intermedio y decir 2,575, porque sería ahí porque involucraría los dos valores porque estaría entre medio del 0,7, 0,07 y 0,08. Pero a la hora de la prueba, incluso del práctico, está bien hacerlo con el primer valor que más se aproxime, ¿ya? No se preocupen por eso, porque la idea no es buscar un valor a los 3 decimales perfectos, sino en un orden de magnitud. O sea, no me interesa que el valor que ustedes vayan a dar como lluvia sea finalmente 104,33, sino que por lo menos sea cercano a 100. Esa es la idea, y no 300. Ya, ahora que sabemos que es 2,57, bueno, en este caso yo ocupé 2,575, hice la aproximación al tercer decimal, ya tengo mi z, entonces puedo ingresar ese valor ahí. Ustedes pueden ingresar el 2,57, nomás 2,57. Ingreso mi valor ahí de z, tengo la x media, que es 69,18, y tengo la desviación estándar, que es 44,4. Por lo tanto, despejo x, ahí ustedes pasan para allá, pasan restando, y me entrega que la lluvia proyectada por la función normal para estos datos, para un periodo de retorno de 200 años, es 183. Bueno, yo voy a poner 5 aquí porque, para que me dé con el mismo valor que tengo ejemplo. Se dice 183,5, es lo mismo. Entonces, voy acá a mi... Esta era normal, ¿no es cierto? Sí. Para un periodo de 200 años, con una probabilidad de no excedencia de 99,5%, esta 99, si eso lo multiplican por 100, 99,5%, me estima un valor de 183,5. Entonces, ese es el valor estimado en función de, valga la redundancia, función normal para un periodo de retorno de 200. ¿Capisci? Ni pésimo. ¿Se entendió hasta ahí? Porque de ahí para allá, haciendo eso, los otros periodos de retorno es lo mismo. Para un periodo de retorno de 20 años, probabilidad de excedencia, 1 partido por t, 0,05. 1 menos eso para obtener la no excedencia. Se le resta 0,5. Me entrega 0,450. Busco acá, entro mi tabla, 0,450. 0,4, que está más o menos la misma historia. Está entre justo esos dos valores. Sería 1,64 y se le puede agregar un 5 para quedar entre los dos, pero igual se pueden quedar solamente con el 1,64. La verdad que está aquí. Yo le agregué 1,645, hago la misma historia, esa es mi z, ingreso el valor de z, tengo la x media, tengo la desviación, despejo x, me entrega 142 litros por segundo en este caso. Voy acá y grafico mi punto para un periodo de retorno de 20 años. Ahora, yo ya le había dicho que como la función es normal y el papel es la representación de la función normal, basta con 2 puntos para tener la recta definitiva. Y aquí simplemente a modo de ejercicio les pido un tercer punto que es 2 años. Misma historia, se hace 1 partido por t. O si da 0,5, la diferencia para llegar a 1 es 0,5. Se le resta 0,5, queda en 0. Por lo tanto, no hay nada que buscar en z porque z es 0.
despejan y les va a entregar la media. Y ese sería un tercer punto, simplemente para ratificar 50% de probabilidad de no excedencia, la media, que esto va en una sola recta. Ahí están los 3 puntos para los 3 periodos de retorno. Ahí recién pueden trazar su línea. Esta es la línea que representa la función normal para los puntos que tenemos. Entonces, esta línea es la estimación de cómo se distribuirían esos puntos en la función normal. En cambio, estos puntos naranjos son los puntos reales, cómo se distribuyeron, obviamente, en forma real. Y ahí uno podría decir, aquí ya entra a tema de buen ojo, si esa función normal es suficiente para explicar el comportamiento de los datos. A simple vista, uno podría decir, sí, sabe el profesor, la función normal, más o menos, aparentemente explica los datos que se distribuyen alrededor, salvo un punto que se escapa. ¿Ese punto está bueno o ese punto está malo? ¿Qué creen? ¿Está malo, profe? Mm, ya, habría que analizarlo. ¿Saben por qué hay que tener cuidado con eso? Porque, ¿qué puede pasar? Uno puede decir está malo, es un outlier, puede ser. Pero aquí solamente ¿cuántos años de datos tenemos? 11 años de datos. ¿Qué pasa si tenemos 100 años de datos? Suponiendo que tenemos una buena estación en zona centro de Santiago, ya por ahí pueden haber estaciones de más de 100 años. En Europa hay estaciones de 500 años. Cuento corto, si tuviéramos más años, como unos 50 años de datos, 100 años de datos, a lo mejor este es un punto que corresponde a una nube de datos de mayor valor, pero que aún no los tenemos representados porque nos falta estadística de datos. No sé si se entiende. No lo podemos descartar a priori porque nos falta más registros estadísticos. Porque puede ser que haya más valores superiores a este y a lo mejor la nube sea un poco más dispersa, pero hayan valores más altos que los que tenemos acá. Entonces, uno puede decir aquí que sí, la función normal explica bastante bien el comportamiento de los puntos, porque los puntos se distribuyen alrededor de ella, pero hay que poner ojo con este punto que está afuera y a lo mejor nos falta una mayor amplitud estadística para saber si ese punto está escapado o corresponde a una nube de puntos más grande de la cual aún no tenemos registro. ¿Ya? ¿Se entiende esa? Siempre digo eso, se entiende, pero es mi muletilla. ¿Se entiende la idea o el concepto que no hay que descartarlo así a priori? Pero sí hay que tenerlo presente para análisis. ¿Ya? No hay que descartarlo porque no sabemos si esa nube de puntos puede tener valores más altos que los que tenemos acá. ¿Ya? Eso sería con respecto a ese punto, no hay que descartarlo, no podemos considerarlo que sea mal. Pero esto sería el ejercicio en la práctica. Si yo pidiera más periodos de retorno, al final todos esos pedidos de retorno, si le colocara, me salió un gallito, 300 años y me saliera el gráfico, iría en esa misma línea. Si le colocara 100 años, estaría por aquí. Si le colocara 50 años, igual estaría por ahí. Si le colocara 10 años, estaría por acá. Si le colocara menos de un año, estaría por acá. O sea, todos estos puntos se van a distribuir en esta misma línea porque el papel gráfico normal representa a la función normal. Entonces ahora veamos el siguiente caso. Con el papel log normal. Con el papel log normal, lo que ustedes necesitan, bueno, ya vieron, se graficaban estos datos, pero para la función log normal vamos a necesitar los logaritmos naturales de estos datos. O sea, el logaritmo natural de 179, el logaritmo natural de 107 y así, etcétera. Número total de datos.
Obviamente siguen siendo los mismos, pero aquí está la media en logaritmo natural y la desviación estándar en logaritmo natural. ¿Ya? Para el caso de la log normal, también trabajamos con la función de z y los datos son los mismos. O sea, para un periodo de retorno de 200 años, para nuestro periodo probabilidad de no excedencia de 99.5% sigue siendo 2.57 el valor. Eso no cambia. O sea, el mismo dato. Entonces lo único que tienen que hacer es ingresar su z, pero ahora aquí la media va a ser la media de los logaritmos naturales y la desviación estándar de los logaritmos naturales. Por lo tanto, en este caso, para 200 años le va a entregar un valor de 5.7. Y aquí otra vez, ojo, ese dato es un valor logarítmico. Por lo tanto, para sacar yo el caudal, tengo que hacer, bueno, en la calculadora antilog, pero de aquí en Excel, eso le saca el antilogaritmo y ahí recién me está entregando el caudal para un periodo de retorno de 200 años en base a la función log normal. ¿Se nota la diferencia? Daba un poquito más que más. ¿Se entendió el proceso? En el caso de todos los demás sigue siendo lo mismo. O sea, se mantienen los zetas, solamente que aquí meten la media logarítmica, la desviación estándar logarítmica, obtienen sus datos de X, pero se los entrega primero como logaritmo, entonces tienen que sacar antilogaritmo y recién ahí tienen las lluvias. O caudales, perdón. En este caso caudales, ustedes lluvias. Por lo tanto, para el periodo de retorno de 200 años, si nos vamos a la log normal, para un periodo de retorno de 200 años, con una probabilidad de no excedencia de 99.5, y fíjense acá bien que 99.5 queda ahí, y que viene acá abajo la escala porque esto se va ampliando, versus el caudal en este caso 300.2, nos da por ese lado, 300.2. Y así se hace para 20 años, para 2 años, mismo esquema. Ahí está para 20 años, para 2 años, y en este caso la línea que une esos tres puntos va por ahí. ¿Cómo se ve? Con relación a la normal que vimos antes. ¿Cuál se ve mejor? La log normal. ¿Se fijan? La log normal es capaz de representar mejor este punto más alto. Y aquí lo vemos como escapado. Y acá se ve bastante mejor, pudiendo indicar que ya este punto a lo mejor no es un outlier, sino que simplemente la función que estábamos seleccionando no era la más adecuada para representar la nube de puntos. Y en este caso, aparentemente, la función log normal estaría representando de mejor manera nuestra nube de puntos. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto se me perdió el Excel, aquí está, al cálculo, al procedimiento? Yo les pido, por favor, que a la hora, yo sé que van a formar grupos de 3, grupos de 2, de 4, tal vez alguno de 5, pero por favor, cada uno resuelva este ejercicio por separado, no importa que no lo entregue, que se entregue uno nomás en el práctico, pero traten de hacer el ejercicio todos por separado, siguiendo esta mecánica, ayudándose por esta planilla, porque la puedo hacer así, en, o sea, en sus lugares donde están, puede ser virtual, para que sigan bien el procedimiento y no cometan errores, más que nada que se aprendan bien la mecánica. Acuérdense siempre que cuando trabajen con el log normal, los z siguen siendo lo mismo que el normal, pero que les va a entregar un dato logaritmo natural, y por lo tanto tienen que sacarle antilog.
que en la primera parte del graficar, pues yo repito los errores que he visto en años anteriores, algunas personas han graficado, tratan de graficar aquí logaritmos naturales en estos puntos naranjos. ¿No? En los puntos naranjos se grafican los datos reales. Y que los datos log normal solamente se ocupan acá en el tema de la Excel para poder determinar la estimación en base a la función. ¿Ya? ¿Dudas hasta esta parte? Profesor, yo tengo duda, pero no en ese, no en este, sino en el gráfico de Gauda, algo así, ¿Bumble? en donde, sí, ese que se tiene que Igual que extender yo. si el dato es muy alto, se tiene que extender así Este. sí, ese, por ejemplo, en el caso del dato que dijo que era como 800. Sí, mire, lo que pasa es que ya se fijaron que en el caso de la log normal, como por ejemplo, a ver, espera, que tengo tantas cosas de aquí está la log normal, en este caso se fijan que el valor más alto lo proyectó un valor de 300 y tanto para un periodo de retorno de 200 años, puede ser que la Gumbel incluso lo proyecte más para un periodo de 200 años, porque la Gumbel es una función extrema. Ahora, lo que yo recomendaba para la Gumbel, que decía de un tercio más, es que si ustedes, por ejemplo, tienen 600 como tope, si lo dividen por 3 es 200, bueno, súmenle 200 más a ese 600 para llegar acá arriba en esa escala. Es esa como una recomendación básica, para que no se vayan a quedar cortos, para que no tengan que graficar de nuevo. Es más que nada eso, para que no pierdan tiempo en graficar de nuevo a la hora de la prueba. Obviamente en el práctico es un poco más fácil volver a hacerlo si es que fallaron en la escala. ¿Va por ahí la pregunta o no? Sí, o sea, sí, sí me respondió una duda que todavía no me surge, pero No es era esa más la que duda. nada Ya, es más bueno. que nada que hay que extender ese gráfico que está ahora puesto y ¿cómo se hace si esto es un Excel? ¿Cómo? No entiendo. Aquí pues, el gráfico que usted está mostrando Es ahora, un Gumbel, o sea, es el papel simplemente en PowerPoint, está pegado en el PowerPoint. ya, Sí, ya, sí. Hay que dibujar ahí con las herramientas de PowerPoint los puntos. ya. Dibujo. O lo puedes hacer, como yo decía, en papel, con lápiz, goma, más fácil, por si se equivocan. Y después a eso se le toma una buena foto, ¿no? Y se sube. Ya, Esa es la otra ya. opción. Sí, siempre digo lo que más les acomode. Entonces, superada esta parte, nos quedaría la función exactamente la de Gumbel. ¿Ya? Para el caso de Gumbel, se olvidan de esto. Y se olvidan sí, también se olvidan un poco de esto. No se trabaja ni con los logaritmos, ni con el z de esta forma. Para Gumbel lo que se va a necesitar es esta igualdad entre la función de z y la función para Gumbel. Y bueno, ahí está nuevamente nuestro x que hay que despejar, el valor de la media, que va a ser el 69.18, la división estándar de los x, que va a ser 44.41, pero hay que igualarlo con y de Gumbel, y media de Gumbel, y eh, ah, no olviden, no, pues, varianza de Gumbel, división estándar de Gumbel, perdón. Ya, entonces, ¿de dónde se sacan todos estos valores? La I media de Gumbel, le dije que se olvidaran de esta parte, pero no de esta de acá abajo. La I media de Gumbel sale de acá y está en función del número de datos disponibles. En el caso de 10 datos, la I media de Gumbel es 0.4952. Y la phi de Gumbel, o la definición estándar de Gumbel, sería 0.9496 para 10 datos. Para 15 datos sería eso, para 20 datos sería aquello. Yo sé que ustedes en este ejercicio tienen 11 datos, vamos a trabajar con el valor más cercano a 10.
Ustedes para sus datos de lluvia creo que son 15, bueno, trabajarán con esa I y con esa FIDEI. ¿Ya? Esas son las de acá. Esa y esa. Nos falta, ¿de dónde sale esta? Esa I de Gumbel sale de la función de Gumbel, que sería esta de acá. La función de Gumbel dice f de x mayúscula. Eso implica que la función de Gumbel es la probabilidad de no excedencia, esta parte, f de x, igual a el número e, que es el número natural, elevado a menos e y elevado a menos i. Ahí está el i que buscamos. Ay, no lo alcanzo a seleccionar bien. Se entiende, ¿no? Es ese i de ahí. Ese i es el que buscamos. Entonces sale de despejar esta ecuación, esta función. El f de x, ¿qué sería para un periodo de retorno de 200 años? ¿Cuál sería nuestro f de x para un periodo de retorno de 200 años? 1 menos 1 partido en 200. 1 menos 1 arriba, la no excedencia. Sí. Exactamente. O sea, para el de 200 años sería el valor que está ahí. Pero en así tal cual, no en porcentaje, no como se grafica, sería 0,995. O sea, para un periodo de retorno de 200 años, ahí tenemos que colocar 0,995. Y ahí despejar i. Eso ahí lo hacen en sus calculadoras o ocupan aquí esta misma Excel donde está el despeje según ese valor que sería el f de x. Para el de 200 años, ¿se fijan? El 0,995. Si se despeja el i, o sea, el i que me entrega es 5.296. O sea, ese valor sería para 200 años 5.296. Entonces ahí está ese valor 5.296. Tenemos nuestro i media y nuestro FDI que salía de acá arriba. Tenemos nuestra X media que sale de acá. Nuestra desviación estándar de nuestros X que sale de acá, el 44. Por lo tanto, podemos despejar X. Y X despejado para un periodo de retorno de 200 años me entrega un valor de 293. Bueno, en este caso salió más bajo que el de la log normal. Bueno, todo depende de la nube de puntos. ¿Ya? ¿Se entendió cómo funciona Gumbel? Así se saca para un periodo de retorno de 200 años. Voy a graficarlo mientras piensan en consultas, si es que hay consultas. Ahí está, 99.5. Aquí sí que va en porcentaje. Periodo de no excedencia. 293.7 en caudal. Ahí tenemos un punto. ¿Dudas? En teoría, Gumbel es bueno, es un pelín más fácil en el sentido que hay que andar buscando menos papel y menos cálculos. Y si ya lo tienen resuelto, porque estas mismas fórmulas, si es que algún día tuviesen la prueba presencial, no vaya a ser que nos toque presencial, no creo. Eh, También se puede programar en calculadora la función para despejar, pero pueden ocupar la planilla. ¿Dudas? Bueno, que yo digo que es la de 200 años. Para 20 años funciona lo mismo. Nuestra probabilidad de no excedencia en tanto por uno es 0,95, entonces aquí lo que estamos buscando es el 0,95, ¿no? ¿Se fijan? Y ahí se despeja el valor de i, me entrega 2.97, ahí va el i, perdón, ahí va el i, los otros salían de la tabla, estos salían de los datos, las estadísticas de los datos, y despejamos x, me entrega un valor de
Perdón, 184 es el periodo de retorno. Voy a mi PowerPoint para un periodo de retorno de 20 años, 95%, 184. Para un periodo de 2 años, 50%, 63.2. Para uno de 2 años, 63.2. Y aquí va a 0.5. Gumpel, misma historia. Están los 3 puntos, nuestra recta. Y ahí nuevamente opinar. ¿Se acuerdan que decíamos que en el caso de la normal, con la log normal, parecía mejor la log normal en explicar? Aquí ya tal vez se complica un poco la cosa. ¿Cuál, cuál creen ustedes que mejor, qué función de papel gráfico representa mejor nuestros datos? Yo podría decir, bueno, parece que la Gumbel los representa un poco mejor, pero también la log normal tiene una buena distribución de puntos. La respuesta definitiva sería que nos faltaría hacer algún análisis estadístico que nos pudiera decir qué tan cercanos son estos puntos con respecto a la función. O sea, hacer una prueba estadística que nos diga si hay diferencias significativas entre una u otra o cuál es el menor error en la representación de los datos. O sea, faltaría alguna prueba estadística para validar los datos y decir cuál función es la mejor. A simple vista yo diría, viendo el método gráfico y visualmente, que aparentemente log normal y Gumbel son buenos papeles o buenas funciones para representar nuestros datos. Para salir de la duda, tendría que hacer alguna prueba estadística que me permitiera validar una de las dos funciones. Y eso sería aquí el caso de la prueba, discutir cuál de las 3 funciones explica mejor la distribución de probabilidades de la serie de datos estudiada. Entonces, no más de lo que acabo de decir. O sea, ustedes visualmente pueden indicar, mire, profe, las mejores funciones en base al método gráfico, aparentemente son la log normal y la Gumbel, pero que en definitiva faltaría hacer alguna prueba estadística para validar cuál función sería la más adecuada de usar para poder proyectar datos. Porque al fin y al cabo, lo que nosotros pretendemos es que en base a una serie de datos existentes, podamos estimar en el tiempo cuál sería un valor para un periodo de retorno mayor o uno intermedio que no tenemos representado. Esa sería la parte 1 del método gráfico de análisis de frecuencia. ¿Hay dudas? ¿No? ¿Seguro? Todo claro, profe. Todo claro. Vamos a ver en la prueba. Y no lo digo con maldad. Lo digo por el hecho de que igual son varios pasos. Entonces, yo insisto, y aunque sea majadero, de que haga cada cual el ejercicio. Y que incluso ojalá lo hicieran primero así en papel, para la presión que es hacerlo en papel. Bueno, a mí me cuesta más en el PowerPoint, porque estar dibujando los puntitos igual mi pulso no es muy bueno. Pero traten de hacer los ejercicios cada uno por separado, independiente que el práctico sea grupal. Para que así, al hacerlo, les empiecen a aparecer esas dudas que a lo mejor no quedaron así como en el aire y que pasaron muy rápido. ¿Ya? Esa es mi recomendación. Ahora, el último punto, el 2, no sé si quieren hacer un aro de unos 10 minutos, pero es bastante corto. ¿Prefieren hacer un descanso? Sí. Ya, hagamos, son las 11, Profe, a las 11:30 juntémonos de nuevo, ¿ya? Pero ahí van a ver ahora cómo se hace en forma flash. Ah, y lo otro, por favor, nuevamente, no sé si ya me han enviado los correos las personas que no tengo sus nombres completos en las listas, ¿ya? Para que se acuerden de enviar sus nombres, los que aparecen aquí. Y de que aquí en adelante ocupen el nombre y apellido en el Zoom. Eso, nos vemos a las 11:30.
generación. Bueno, volviendo a la situación. En la parte 2, como alguien al principio me había preguntado si había formas más científicamente correctas de hacerlo, más fáciles, no sé. Eh, la cosa es que, claro, hay software que ya permiten esto hacer no a través de gráficos o ya tablas, o incluso hasta los mismos desarrollos en Excel de las ecuaciones, pero a veces es igual importante saber de dónde o cómo se obtienen los resultados. No simplemente ahí pasó por una caja negra y obtuvieron listo el producto sin saber de dónde vino. En el caso de la parte 2, bueno, vamos a ocupar un software que se llama Pythia, perdón, el software se llama Hydronomon, es un software de la Universidad de Atenas, y dentro de él hay un módulo que se llama Pythia, que tiene que ver con el tema de análisis estadístico, o sea, lo que acabamos de hacer. Simplemente para ejemplo de comparación, bueno, se va a pedir realizar para el periodo de análisis elegido, o sea, si ustedes escogieron junio, en sus datos ocupan el mismo junio, y van a escoger la mejor función de distribución o la mejor función de ajuste a través del test de Kolmogorov-Smirnov, o sea, la que les dé mejor porcentaje de ajuste. Y a su vez, una vez que escojan una función, las funciones son así tipo la normal, la Gutenberg normal, pero que en este caso el software tiene muchas otras funciones. Con esa función que a ustedes les salga de mejor resultado, van a determinar sus datos para el periodo de retorno de 222 años. ¿Ya? Entonces, para no seguirme dando vueltas solo, que a veces me hablo 2 o 3 veces las cosas, vamos a ver el programa. No sé si ya lo habrán instalado. El software es libre, no hay ningún problema. Lo que sí no he visto que lo hayan actualizado hace un par de años, pero eh, tal como está, funciona bastante bien. La instalación, bueno, yo ya lo tengo instalado, pero no tiene ningún drama. Se instala, se dice se acepta y una vez instalado, les va a pescar archivos con esta extensión, HTS. Yo ya creé un archivo con la base de datos que ustedes están ocupando, o sea, que van a ocupar sus datos de precipitaciones, que sería la estación beta. Se me abrió en la otra hoja. Aquí está. Y ahí están esos datos, que son los mismos que tenemos acá en la planilla. Fíjense, el 39, 162, 77, esos son los mismos datos. Ya, entonces este es el programa, la presentación general, Hydronomon. Estos datos se pueden importar de Excel, se pueden copiar y pegar. Uno tiene que hacer la cancha aquí con las fechas nomás. Tiene muchas otras herramientas, igual tiene herramientas para hacer doble acumulada, para cálculos de evaporación. Ahí ya pueden intrusiarlo más para otras cosas. Pero lo que nos interesa aquí en Hydrology es el módulo Pythia para análisis estadístico. ¿Qué es este? No sé si este se agranda, ¿no? Ese sí que no me acuerdo. Ay, sí se agranda. Ya. Me, me esperan un cachito, porque me están tocando la puerta y no tengo apoyo. Disculpe, cosas de clases virtuales. Haciendo una entrega. Bueno, lo que les entrega aquí
aquí están los puntos, estos son los puntos originales, o sea, los reales, como los que estábamos graficando allí en los PowerPoint. Acá le entrega, bueno, puntos, esos son los puntos en función de Weibull. La otra gracia es que si aquí ustedes piden la normal, bueno, ahí está la función gamma, hay varias funciones más que están acá, gamma, Pearson, exponencial, log normal, está generalizada algo, de momentos, Pareto. Si yo pido la normal, ahí ya está la función normal. Esa es la función, estos son los puntos y esta es la función normal ajustada según los puntos. Log normal. En este caso se fijan que es una curva porque el papel, como lo decíamos, no está ajustado, pero yo el papel lo puedo dejar en log normal. Y ahí ya es una recta como lo veíamos en el otro gráfico. Acá arriba está en no excedencia, pero, perdón, en excedencia, pero para dejarla en excedencia, función de probabilidad. Sí, ahí está. Y ahí ya se parece un poco al papel como lo teníamos nosotros, ¿se fijan? Aquí hay los ciclos logarítmicos, los datos y la función Profe, log normal. ¿Sí? disculpe, ¿cómo cargó los datos al programa? ¿Cómo los cargué? Los Sí. ingresa manualmente. O sea, hay una forma de ingresarlo. Espere, voy a sacar de aquí. Para ingresar datos acá, ustedes tienen que crear una cancha. Por ejemplo, si yo creo una nueva estación, voy a cerrar esta. Como tenemos un poquito de tiempo. Eh, Close save. Si ustedes quieren ingresar datos, primero que nada, tienen que crear una nueva... Tienen que crear aquí una nueva estación, no sé, título, es- estación 2. Estación 2, voy a hacer flojo. Estación 2. ¿Qué cosa? Precipitación, en este caso. Horario, Chile. Unidades, milímetros. Precisión, esos son los decimales, 1 o 2, no sé. Acá, en definir el tiempo, después del siguiente, uno escoge cada 10 minutos, a la hora, diario, mensual, anual. Puede escogerse en rango, creo que hasta de 6 minutos. Pero, por ejemplo, nosotros estamos trabajando a nivel mes. Siguiente. Al ser lluvia son valores acumulados, o sea, los totales de cada mes en este caso. Uno coloca finalizar y ahí está definida la estación 2. Lo curioso es que aquí uno tiene que insertar, no sé, por el primer dato, 2000 enero. Y después, esto es lo más curioso que encuentro raro, pero se hace así. ¿Cuántos datos más? O sea, ustedes tienen que contar cuántos meses tienen hasta el, no sé, pues hasta el 2015. Ya yo voy a inventar aquí, voy a poner 150 datos. Y hace eso. Entonces ahí te coloca los datos. Yo creo que, no sé si me pescó la fecha como yo la había puesto. No, sí, está. El 2000, enero, febrero del 2000, marzo del 2000, abril del 2000, y me colocó 100 y tantos datos hacia abajo, hasta julio del 2012. Me faltaron. Pero ahí ustedes tienen que calcular cuántos datos más hay que colocarle. Luego, uno va simplemente a Excel y, por ejemplo, si yo quiero copiar estos datos nomás, control C, me paro ahí arriba, control V, y así voy copiando los datos que yo necesito. Y una vez hecho, guardan la estación con el nombre que ustedes quieran, no sé, estación 2, y ya esa estación está creada y la pueden llamar en cualquier momento. No sé si la creí. Ahí está, pues estación 2, ¿se fijan? Ahí quedó grabada. ¿Sí? ¿Se entendió? Esa Sí, parte ahora se entiende, profe. es bien sencillo. Cierro la serie. Cerrar serie. En verdad, yo antes no sabía cómo, había una forma de importarlo de archivo de texto y era una cosa muy complicada hasta que me di cuenta que se podía hacer de este modo. Bueno,
que es más sencillo. Volviendo a lo que nos convoca, volvemos al Pythia. Voy a dejar como lo había puesto hace un rato. Esta es simplemente una forma visual para ver los datos y que ustedes más o menos vean que es lo mismo que estábamos haciendo en el papel, que en este esquema. Pero aquí el chiste es que internamente ya la función va ajustando una Gumbel, una log Pearson, Pearson, normal, la log normal. Lo otro, acá abajo están los meses. O sea, si ustedes están trabajando con junio, escogen junio. Sí, pueden trabajar igual con todos los meses, ahí están todos los datos en forma continua desde todos los enero, febrero, o sea, todos los datos. Si trabajan con junio, ahí están los datos de junio. Ahora, para obtener los datos, porque eso es lo que se le está pidiendo. Primero, ¿cuál es la mejor función de ajuste? Y los datos para periodos de retorno de 2, 20 y 200 años. Aquí ya ¿se acuerdan que yo les decía el test para el tema del mejor ajuste? Hay varios tipos de test. El test de los cuadrados o de Kolmogorov-Smirnov. Generalmente ocupamos Kolmogorov en ideología. Y me entrega esto. Aquí están todas las funciones evaluadas y en este caso, este es el ajuste de las funciones el que aparece acá. Se fija que son todas parecidas, salvo algunas que no andan muy bien. Entonces aquí ustedes tienen que buscar el número mayor, la de mejor ajuste. En este caso 99, a ver. Parece que esa es la de mejor ajuste. Esta es una función Weibull que no tiene que ver con la empírica de Weibull que ocupamos ese del número de orden partido por n+1. Y esta sería la de mejor ajuste. Y ustedes pueden decir ahí en sus resultados, bueno, una vez utilizado el módulo Pythia, para nuestros datos de junio, la función de mejor ajuste es la EB3min Weibull. Y está listo. Ahora, ¿cuál es el valor para un periodo de retorno de tantos años? Nos vamos acá a Forest Cats. Mi inglés pésimo, así que a esta altura no me interesa. Tenemos que ver para un periodo de retorno máximo, que ese es lo que estamos evaluando, periodo de retorno máximo. Y aquí están los años. Por ejemplo, si yo quiero para 200 años, ¿ok? Como la dejé marcada, me la deja aquí, me dice que para el mes de junio, con la función de mejor ajuste que nos dio, que es esta de Weibull, el valor estimado es de 837 milímetros. Tenemos el dato para 200 años. Vuelvo otra vez acá para un periodo de retorno máximo y le coloco, ¿cuál es el otro? 20. Ahí está el valor para un periodo de retorno de 20 años para esa función de mejor ajuste. Y así. 2, 360. Y está listo. Pueden hacer capturas de pantalla de estos valores y hacer una tablita, o sea, en el reporte, que lo pueden anexar en el mismo Excel si quieren, o hacer un informe aparte. Pero una tablita sencilla ya. La función de mejor ajuste con el módulo Pythia del editor de módulos fue la función de Weibull. Los valores estimados para periodos de retorno de 2, 20 y 200 años son los que acabamos de ver. Y pueden hacer una captura, con que me hagan la captura para el periodo, para uno de los periodos suficientes, ¿sí? Para demostrar que trabajaron con el programa y punto. ¿Ya? ¿Alguna duda con el programa? La verdad es que bastante sencillo. Profesor, Sí, sí, yo sí. tengo una duda con respecto al informe. ¿Tienen que Ya. tener metodología? A ver, en mi caso no, ¿cómo explicarlo? No me interesa un informe que sea así, con una introducción, metodología, pero sí, lo que más me interesa es el desarrollo. Que puedan escribir el desarrollo un poco de las fórmulas que ocuparon, como una minuta, como una pauta técnica,
Me interesa eso, el desarrollo, los gráficos, si los pueden incorporar como captura, en el caso, o una foto en el caso del papel, pero sí que coloquen un poco el desarrollo de las fórmulas. O sea, yo sé que aquí está todo hecho, pero sí decir se ocupó la de Z, eh, incluso pueden colocar la captura de esto como desarrollo, que lo trabajaron en Excel, ¿ya? No, a lo que voy yo es que no me interesa que tenga introducción, pero sí un poco de metodología. O sea, me interesa que estén los resultados de la parte uno y 2, o sea, los papeles gráficos, los puntos graficados, la función, cuál fue la mejor función. En la parte 2, cuál fue la mejor función con el programa. Desarrollo de los cálculos realizados en el punto uno, que si me mandan el Excel, no necesito más. A eso voy. No, soy un poco enredado, bueno. Si me mandan el Excel, ya yo tengo todo su desarrollo. Que van a tener sus propios valores puestos ahí. Porque ustedes van a tener que ajustar este Excel, pero para los 15 años que ustedes tienen. Si me mandan el Excel, no necesito más desarrollo que yo. Bueno, capturas de pantalla en el caso del software de Hidronomón, o del papel gráfico igual, que pueden ser fotos de sus papelitos graficados ahí, o del PowerPoint, que sacan la captura de pantalla en JPG y la pueden adjuntar o pegar hasta en la misma planilla, la pueden agregar ahí en una hoja aparte, captura para la función gráfica normal, para la función gráfica log normal, para la función gráfica Gutenberg. Ahí hay un poco de libertad. Fecha de entrega estoy colocando 22 de octubre porque en verdad viene un receso en octubre, en la primera semana, así que yo creo que esa es una buena fecha. Y entrega a H. Palacio. ¿Alguna duda o lo compliqué todo? ¿Sí se entiende, profe? ¿Se entiende? Sí. Ya. Eso. Eso a grandes rasgos. Ya. Está bien, está bien la fecha, ¿no es cierto? Para que después no tengamos problema porque después va a ser difícil patear fechas. Me refiero a que ya vamos a tener que estar corrigiendo los informes y todo eso. Así que yo creo que es prudente la fecha viernes 22 de octubre. Y del software, ¿dudas? Bueno, ahí cuando ya vayan jugando, Profe, sí. yo le quería consultar si es que es posible si es que podría haber una hora o no sé, media hora en la semana cuando estemos haciendo los trabajos nosotros de reunirnos porque siempre me salen errores y, y igual es difícil como responder esos errores a través de los correos o del WhatsApp. Entonces no sé si hay alguna posibilidad de poder hacer eso. Bueno, al menos en QGIS, que lo hace el otro profe. Pero no sé Bueno, si... tendrían que hablar con Alberto si es que les puede dar una hora para el tema del QGIS. Sí, sé que ahí arrojan más errores y he visto las preguntas y todo. Yo ahí no puedo ayudar mucho, porque yo soy más de ArcGIS. Entonces, yo creo que tendrían que mandarle a Alberto un mensaje. Ahora, por mi parte, no, no sé, siempre como el problema es aunar a todos. O sea, yo podría decir el viernes en la tarde Claro, a las 15, no sé, pues entre las 2 y las 4 y posiblemente alguien no va a poder. sí, es cierto. Ya, ya te se lo voy a Pero preguntar al otro. igual, o sea, lo otro que pueden hacer es simplemente, podemos hacer, alguien me puede decir, mira, dejemos los viernes en la tarde, que también va a depender mucho si me sale alguna actividad, pero me mandan tanto mensaje, profe, podemos tener una reunión y a veces así en forma individual. Podemos tener una reunión para resolver alguna duda, deme una hora. Yo no sé, yo puedo, en el caso, estoy hablando como si fueran ustedes, yo puedo entre las 3 y las 4, profe, podemos tener una reunión Zoom o hasta una reunión telefónica vía WhatsApp, no sé.
para Ya. resolver algo puntual. Pero me conviene así como los viernes en la tarde, Ya, profe, muchas ¿ya? gracias. Siempre y cuando, como les digo, mi gran jefe, que es el profesor Andrés Irumeno, me diga, mira, Jardín, el viernes tienes que ir a Chichunco City, pero bueno, yo avisaré antes, no estoy disponible el viernes. Pero siempre avísenme como un día antes para programar, por si hay 2 o 3 personas, porque igual no todos van a llegar a hacer consultas. Ahora, posiblemente este práctico sí va a meditar a lo mejor juntarnos un día específico para eso, no lo sé. Antes de la prueba, por ejemplo. Ya, pero eso, me avisan antes si quieren tener una reunión aparte de escribirse mensajes, si tienen razón, uno por escrito no puede colocar todo. Pero yo también he llamado a personas cuando yo necesito explayarme más en la explicación. Así que no habría problema en eso que me pidan una hora hablada, por decirlo de algún modo. Ya, profe, muchas gracias. Eso yo creo que sería por ahora. Eso. Esto sería el Profe, una práctico. consulta. ¿Sí? ¿Existe alguna manera de cómo copiar una gran cantidad de datos en este programa? Porque yo copié como, no sé cuántos datos eran, pero los del Excel y me tiró como error. Pero si los copiaba así como de a poco, ahí me deja. Pero ¿existirá alguna manera como de copiar O como sea, todos los datos de uno? de los que tenemos del ejercicio, a esos datos te refieres. Yo no he tenido. Sí, No, yo sí. no me he copiado de golpe. A mí me tiraba como un error, pero si los copiaba, digamos, no sé, copié 100 datos primero y ahí me dejaba. Pero si copiaba todos los datos de una, o sea, los pegaba, me tiraba error. ¿Te fijaste si tenías la cancha completa hacia abajo de la cantidad de datos? Me refiero a que Sí, tengas. estaba completa. Y partiste desde el primer dato en la parte alta. Sí, del primer dato. Qué raro. No, yo he copiado hasta, no sé, mi archivo más grande, 500 datos, no tengo ni idea. Tengo que tener bien puesta la cancha, así, desde el primero, en este caso, enero del 2000 hasta diciembre del 2015, en su caso, creo. Qué raro. Y lo otro, igual, el Voy a sistema de revisar. Sí. puntuación. Se supone que tiene, bueno, se instala con el sistema de puntuación, no vaya a ser que algún número. No, pero en este caso todos tienen coma, yo no sé. La verdad, yo no he tenido problema con la extensión de datos, así que no te puedo dar la solución porque no se me ha dado el error. O sea, me ha dado error cuando me he equivocado en la cantidad de datos, porque a veces he dado la Sí. cancha para 25 datos y son 26. Claro, ahí no entran. Pero bueno, si lo haces de a poco, no es tan grave. No, No, no tengo. lo siento, no tengo la razón. Puede ser que a lo mejor importando por TXT, pero te aseguro que la importación es más engorrosa que el irlos pegando. Ya. Ok, lo siento, no tengo la respuesta para eso. Para ese Vale, error profe, en no importa. específico. Ya, estimado. Bueno, que estén bien, ahí nos estamos viendo. Creo que tenemos clase el lunes. Ya, ahí nos vemos. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, que esté bien. Acuérdense de lo de las listas. No, profe, muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Que tenga buena tarde. Igual, igual. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Que tenga buen día. Igual. Finalizar.